De gira por Sudamérica, una vez más, el Papa Francisco no va a visitar Argentina, su natal Argentina. Ya peregrinos de este país cruzan la frontera con Chile para ver en persona al Papa Francisco. Alrededor de una decena de operativos de transporte están ya en marcha en las provincias fronterizas para regular la afluencia de tráfico. En Buenos Aires, nuestro periodista Federico Juanto se encuentra a esta hora en la catedral con el reporte. Federico, un buen día. Y la pregunta que se hacen, bueno, los argentinos no nada más, sino creo que gran parte de los fieles católicos es ¿por qué el Papa Francisco no visita su país? Hola, ¿qué tal? Karen Ruth, el gusto de saludarlos. Y nos encontramos en la Catedral de la Ciudad de Buenos Aires. Y es una de las preguntas recurrentes que se hacen todos los argentinos: ¿por qué el Papa Francisco no visita su país natal luego de tantos viajes y tantas visitas que ha realizado por Sudamérica? Nosotros estamos con el sacerdote justamente de la Catedral, es Alejandro Russo, quien es también amigo, podríamos decir, del Papa Francisco. El Papa tiene mil amigos, digo, pero... Y les preguntarle, ¿por qué interpreta usted que no visita todavía la Argentina? Muchas gracias por recibirnos. No, al contrario. Yo pienso que el Santo Padre tiene en primer lugar una agenda internacional. Hay que olvidarse. El otro día leí un WhatsApp que decía: el Papa viaja con pasaporte argentino. Eso no es verdad. El Santo Padre tiene nacionalidad del Vaticano, de la cual es jefe de Estado, porque por esta misma situación los papas tienen un territorio que son soberanos, que son tan jefes de Estado como cualquiera de los otros jefes de Estado del mundo, y que quedan independizados de su propia nacionalidad, para tener libertad de acción por un lado, pero también para tener libertad pastoral. Es decir, el Papa va trabajando según la necesidad de cada lugar y va viajando. No son viajes ni de triunfo ni viajes afectivos, son viajes pastorales, que es lo mismo que decir viajes de trabajo. Es decir, donde hay necesidad por alguna circunstancia o por otra, ahí van los papas, no solamente este papa, desde que esto empezó con el Papa Pablo VI, ¿no? Los viajes internacionales, porque los papas anteriores, por un lado, por la falta a veces de los medios para viajar, que no existían tan rápidos como ahora, por otro lado, porque los papas habían estado detenidos en el Vaticano por la cuestión romana, digo, ¿no? Pero, es decir, el Papa Francisco, concretamente, va haciendo la agenda internacional de acuerdo con la necesidad de cada iglesia particular, digamos. También es una característica propia de este Papa. Uno podría decir, ¿por qué no va a un lugar que le es afectivo? No es su estilo. El Papa Francisco tiene formación jesuítica en esto, y entonces uno ve, su primer cosa es ir a donde hay necesidad, a donde tiene que trabajar, a donde propiamente es. Un detalle de esto podríamos también verlo en los colaboradores. El Papa Juan Pablo II, apenas había sido elegido, llevó un montón de colaboradores polacos al Vaticano. El Papa Francisco no llevó a nadie. Los usó en alguna cosa que otra, los 2 o 3 que había en Roma en la época ya de los pontificados anteriores. ¿Y por qué? Porque forma parte de su estilo de austeridad, ¿no? ¿Piensa que de alguna manera se descarta, con lo que usted me está diciendo, lo que tenga que ver netamente con lo político, algunas especulaciones que uno hace en los argentinos, porque a veces tratan de buscar la interpretación de por qué, estando tan cerca, no cruza la Argentina, en este caso en su visita a Chile? Sí, porque no es solamente cruzar. Un papa, cuando va a un lugar, es un despliegue absoluto, es el único soberano del mundo que cuando llega a un sitio se paraliza una nación. No es que va el papa y entonces cruza, saluda y se va, digamos. No es tan simple. Un viaje papal hay que prepararlo, insisto, y tiene que tener una necesidad concreta, una necesidad pastoral concreta. De las interpretaciones políticas, y acá todo se interpreta políticamente, no de ahora, de toda la vida, digo. Yo el otro día ponía en otra entrevista este ejemplo, digo, se acaba de hundir un submarino, una desgracia fatal, nacional, ¿no es cierto?, 44 muertos, es decir, que para las familias y para todos es un dolor impresionante. E inmediatamente, ¿cuál es la interpretación? Los dos polos de interpretación. El gobierno anterior le puso mal los tornillos, y o si no el otro, el gobierno nuevo lo mandó donde no tenía que mandarlo. Pero digo, no es una cuestión de ahora esto, esta famosa grieta no es una cosa actual. La grieta que existió de toda la vida, es decir, siempre hubo como 2 situaciones políticas en la cual se van embanderando y con lo cual se va interpretando cualquier cosa que pase, ¿no? Muchas gracias. No, al contrario.
Por su parte tenemos que decir que son alrededor de 350 peregrinos los que están cruzando hacia Chile, que van a estar también trabajando en esta recorrida que hace el Papa Francisco, no solamente por Chile, sino también por Perú. Desde Argentina, esta es toda la información. Continuamos con ustedes en el Centro Internacional de Noticias. Hasta luego.